A ver, chicos, vamos a arrancar con el capítulo 1 de la materia de cálculo diferencial. El tema que vamos a empezar a desarrollar, eh, antes de iniciar, ¿se ve tal vez la presentación? Sí, profe. Sí, Sí, profe, sí, sí, se ve, profe. Ya, chévere, muy bien. Ok, listo. Bien, el capítulo 1 hace referencia a este tema de los sistemas de ecuaciones. Un poco la temática que se va a desarrollar son 5 temas como tal que vamos a tener que, insisto, a lo mejor algunos ya lo han visto, tal vez para otros será algo nuevo, pero de todas maneras es el paso inicial a esta asignatura, ¿no es cierto? Vamos a ver los conceptos básicos, los conjuntos solución de sistemas de ecuaciones, un método matemático para resolver los sistemas de ecuaciones, el concepto de sistemas de ecuaciones lineales homogéneas, conocer ciertas definiciones y obviamente ya nos vamos a encuadrar en lo que es la ecuación matricial previo al capítulo 2, que en realidad se entra al entorno matricial. A ver, vamos a ver, aquí estamos. Listo. Bien, vamos a los conceptos básicos y para poder establecer un sistema de ecuaciones hay que partir de lo básico, que es una ecuación. Y más o menos en el concepto matemático, la ecuación se puede entender como una expresión analítica, ¿no es cierto?, que plantea la determinación de valores, ¿sí?, de los argumentos, y en donde se igualan dos funciones. En una ecuación, lo que se busca es encontrar los valores, ¿no es cierto?, que cumplan con esta igualdad, es decir, cuánto debe de valer el valor de x1, cuánto vale el valor de x2, etcétera, y obviamente le corresponde una otra función al otro lado de la igualdad que también determinando estos mismos valores cumplen esta condición matemática. Vamos a lo más elemental y a lo más básico. Permítame un ratito, a ver, cierto. Nosotros vamos a lo más básico. Cuando nosotros planteamos esta ecuación x más 2 es igual a 4, lo que nosotros tratamos de encontrar como tal es este valor de x que cumpla la igualdad. Si le vemos desde el punto de vista matemático, esta es una función y esta es otra función. Como digo, esos contextos de funciones lo veremos en el capítulo 3 cuando ya entremos en esencia a lo que es el cálculo diferencial, pero el concepto de la ecuación cumple o debe de cumplir esa característica matemática, ¿no es cierto? Es la igualdad de dos funciones, como podemos ver aquí definido, y en donde lo que nosotros debemos determinar o hallar o calcular son estos valores para que se cumpla la igualdad matemática. De hecho, los argumentos de las funciones se conocen como las incógnitas, lo que acabamos de mencionar, la incógnita x1, x2, x3, etcétera. Una ecuación puede tener infinitas incógnitas conceptualmente, pero ya en la parte práctica, en realidad, un fenómeno matemático puede estar sesgado a cierta cantidad de variables, ¿sí?, a cierta cantidad de incógnitas, ¿sí? Sí, y obviamente en el momento que yo determino los valores de las incógnitas, esas incógnitas se les definen como las soluciones. En este ejemplo simple, como digo, lo que ustedes o lo que ya nosotros conocemos, la manera en la cual nosotros resolvemos esta solución que había, o esta ecuación, perdón, era este. En esta ecuación se le conoce como la incógnita. Y en el momento que nosotros, mediante cálculos numéricos, procedimientos de evaluación, calculamos ese valor, a esto le llamamos como la solución o raíces. Recuerden que es un término del ámbito matemático en donde se debe saber a qué se refiere. Nosotros encontramos la solución o las raíces de la ecuación, ¿sí? Entonces, un poquito saber diferenciar en qué etapa de la ecuación o del problema toman estas consideraciones. Incógnita cuando se plantea la ecuación y en el momento que resolvemos estas incógnitas se les conoce como las soluciones, en donde se obtiene la condición matemática para que se cumpla la igualdad. ¿Cómo se hace la comprobación? Algo muy simple, ¿no es cierto? Lo que se hace este resultado es sustituir en la ecuación para validar el resultado, ¿no es cierto? Entonces yo coloco 2 más 2 es igual a 4, resulta que 4 es igual a 4, por lo tanto de esta manera verificamos que la solución le corresponde a la incógnita de la ecuación, ¿sí?
Bien, otras formas que van a encontrar para la expresión de una ecuación matemáticamente es muy sencillo. Esto suma, y recuerden que las reglas, aunque las veremos en funciones también, lo que suma cuando yo le muevo al otro lado de la ecuación pasa restando. Entonces, esta misma relación puede ser expresada de esta manera, en donde se tiene la igualdad a cero. ¿Sí? Entonces, obviamente, vamos a tener estas condiciones matemáticas o expresiones que podemos encontrar en el camino, saber identificarlas, pero en realidad las dos expresiones hablan exactamente de lo mismo. Aquí es igualar las funciones y aquí es igualar a cero. ¿Sí? A ver. Un momentito. ¿Saben qué, chicos? Regálenme un segundito. Voy a abrir la presentación en el PowerPoint porque ahí se me hace más fácil que en esta parte. Chicos, regálenme unos minutitos solo por una llamada que tengo de la señora directora de carrera. A ver, chicos, ya, listo. En el PowerPoint es para mí más fácil manejar y poder escribir bien. Bien, entonces más o menos son las estructuras algebraicas desde la formalidad matemática, cómo se pueden expresar o se puede expresar este concepto de la ecuación. Reitero, la ecuación es una expresión algebraica en donde yo igualo dos funciones en donde están inmersas lo que hemos definido como incógnitas y una vez que encontramos sus valores, les definimos como soluciones. O también la otra expresión, como tenemos descrita en la parte inferior, igualado a cero, ¿sí? En el caso de una ecuación muy característica que ustedes a lo mejor la deben haber manejado, tenemos lo que se conoce como la ecuación de la recta, y la cual está expresada de la manera que está aquí descrito. A1x más A2y es igual a B. A esta forma se le conoce como la ecuación lineal, ¿sí? Y obviamente nosotros podemos extender este concepto de ecuación lineal cuando una ecuación tiene una mayor cantidad de variables. Si es verdad, en la notación matemática, en la notación matemática se utiliza estas incógnitas del alfabeto X y Y, ¿no es cierto? Cuando nosotros extendemos este concepto de ecuación lineal, ojo, mucho cuidado, no se refiere a una ecuación de una recta, sino a la formalidad matemática. Es decir, este mismo principio le extendemos a esta relación, pero en este caso, como podemos ver por normativa matemática, no se utilizan las letras del abecedario, porque alguien puede decir, hagamos A1X más A2Y más HZ más etcétera, etcétera, a sub n, y me va a faltar las letras del alfabeto, ¿sí? Igualado a B. En este caso lo que se utiliza es una notación matemática establecida por un subíndice, ¿sí? Nada del otro mundo, ya lo que a lo mejor ustedes deben conocer. Y obviamente podemos ver nosotros, tanto en la ecuación que me representa la recta, porque yo le puedo representar gráficamente esta ecuación de una recta como tal. En el caso de acá, las representaciones ya no existen, ¿sí? Porque no tengo un sistema de n variables geométrico para poder hacer la representación. A estas nosotros podemos observar también que están asociadas unas constantes que en el modelo matemático, que en los modelos matemáticos pueden representar ciertas características propias del fenómeno que yo estoy analizando y son, créanlo, no muy importantes dentro del modelo matemático. Voy a poner el ejemplo anterior, 2 más 2. Si yo le pongo 2x más 2 igual a 4, recuerden que nosotros habíamos partido de x más 2 igual a 4 y su solución fue x igual a 2. Cuando yo resuelvo, si ustedes observan, esta incógnita es relevante, ¿sí? Y me representa muchas cosas. Si yo resuelvo esta parte de aquí haciendo toda la parte algebraica, me corrigen si me equivoco, me parece que el resultado va a ser igual a 1. Entonces, tiene una connotación. Las constantes son súper importantes también dentro del modelo matemático. Reitero, porque me dan ciertas características puntuales del fenómeno que yo estoy analizando en la representación. Ahora, lo fundamental que quiero que quede claro es la estructura algebraica. La ecuación lineal se escribe como A1, X1, A2, X2, etcétera, etcétera, a n, xn igualado a b o igualado a 0. El b es cualquier cantidad numérica, ¿no es cierto?
Aquí tenemos algunos ejemplos de ecuaciones lineales, una ecuación de 2 variables, una ecuación de 4 variables, aquí tenemos una ecuación de 3 variables y aquí tenemos una ecuación de n variables. En el caso del concepto de linealidad, justamente lo que se debe de entender es que en estas no están inmersas productos o raíces de sus variables o potencias de sus variables, ¿sí? O son ecuaciones en las que se utilizan ciertas formas matemáticas. Aquí abajo un poquito está descrito lo que acabo de mencionar. Por ejemplo, x más 3y al cuadrado, la variable y está elevada a una potencia. Por lo tanto, esta no es una ecuación lineal por su forma matemática. Y menos seno de x, aquí nosotros estamos utilizando una función trigonométrica, la función seno. Por lo tanto, esta ecuación y menos 1 seno de x es igual a 0, porque alguien puede decir, profe, aquí cumple que no esté elevado a la potencia, pero está presente una forma matemática, ¿sí? Una función trascendental. En la siguiente ecuación, raíz de x1 más 2x2 más x3, debido a que aquí aparece la radicación, esta tampoco se constituye en una ecuación lineal. Entonces, es lo que quiero que se diferencie y quede bien claro. Las estructuras de funciones lineales y las que no son lineales. Las razones por. Obviamente, este conjunto de ecuaciones también se lo puede resolver, se lo puede desarrollar y los métodos o los cálculos que se deben de realizar para encontrar cuánto vale X, cuánto vale Y para que se cumpla la igualdad, pueden muchas de las veces ser considerados con los conceptos de métodos numéricos. El utilizar un software un poquito ya más complejo, ¿sí? Como vamos a ver. Sí, y eso me va a determinar los valores de X y Y. Ojo, lo que acabo yo de mencionar, ¿sí? Esto yo puedo encontrar los valores de sus incógnitas. Acá también hay incógnitas y también puedo encontrar sus soluciones. Pero obviamente hay que tener presente que entre los dos, acá a lo mejor requiere utilizar los métodos numéricos, programas, un software muy, muy particular para resolver, se vuelve un poco más complejo, ¿sí? Como vamos a ir viendo un poquito más adelante. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta hasta aquí. ¿Va quedando claro? Son conceptos que a lo mejor, reitero, ustedes lo deben haber visto y quienes no, sería muy importante escuchar su opinión. Chicos. Profe, disculpe, la última ecuación, ¿por qué no era lineal? La última, porque aquí hay un producto de 2 variables, el XZ. ¿Sí? Entonces, si ven ustedes la forma matemática de las formas lineales, la variable prácticamente está sola en su relación. ¿Sí? Si ustedes ven aquí X y Y multiplicada por una constante, esto es completamente diferente, ¿sí? Pero en el caso de aquí, X, y, X por Z están multiplicándose 2 variables de la misma ecuación. ¿Sí se entiende tal vez? Sí, profe, muchas gracias. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, en identificar y no confundir los criterios o los conceptos. ¿Sí? Reitero, aquí la linealidad se entiende porque la incógnita está sola en su expresión, en el mejor de los casos multiplicado por una constante, más nada, ningún otro tipo de operación, reitero, como que, como la potenciación, la presencia de funciones trascendentales, radicación. Aquí tenemos el producto de las dos incógnitas, inclusive aquí están presentes las dos incógnitas y se multiplican. Por lo tanto, esa no es una ecuación lineal. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Alguna otra duda tal vez? Bien. Bien. Lo que habíamos mencionado, la ecuación está planteada y están identificados sus elementos, ¿no es cierto? Las incógnitas, en este caso, vienen a ser los términos x sub 1, x sub 2, x sub 3, hasta x sub n. Las constantes A1, A2 y A3 son las que están asociadas por la nomenclatura que se utiliza a las variables, y la constante b, me parece que eso todavía no he indicado, la que está en la igualdad y que puede tomar cualquier valor, a esta se le conoce como la constante independiente, porque nosotros podemos observar, no está ni asociada ni a través de un producto con ninguna de las variables del modelo matemático, ¿sí? Entonces, obviamente, la solución a una ecuación lineal es un conjunto de n números. ¿Cuál es ese conjunto de n números? Justamente el x1, x2, x sub n. Es todos los que están presentes o los que están determinados como incógnitas en la ecuación. Lo que yo debo de hallar es la solución a ese problema. La solución o determinar las incógnitas.
Aquí vamos a ver cómo se podría manejar o cómo se podría resolver un problema, ¿sí? Tenemos la ecuación lineal compuesta de dos variables, 4x menos 2y igual a 1, es una ecuación lineal. Bien, y lo que se va a hacer a continuación es asignar un valor arbitrario a x, y si nosotros encontramos un valor arbitrario a x, eso nos va a permitir encontrar, ¿qué cosa? La variable y, ¿no es cierto? Es decir, si yo digo x vale 2, y si hago la sustitución en esta ecuación, ¿cómo me quedaría la ecuación? 4 por 2 menos 2y es igual a 1. En esta línea de operación, ¿cuál es la única incógnita? La variable y, ¿no es cierto? Y si hago todas las operaciones de la variable y, me corrigen si me equivoco, por favor, me parece que lleva a valer 4. Por lo tanto, yo acabo de encontrar el conjunto solución. ¿Cuál es mi conjunto solución? Es x y en mi problema, de acuerdo a lo que yo he desarrollado, la solución vendría a ser 2,4. Ese es mi conjunto solución. Pero claro está, ¿qué es lo que yo hice? Yo di un valor inicial a x. Pude haber dicho, oiga, profe, ¿qué pasa si doy el valor de x1? Listo, si doy el valor de x1, y tiene también que cambiar, ¿no es cierto? ¿Estoy bien o estoy mal? Sí, está bien. ¿No es cierto? ¿No? Si me permiten, ahí, en esa condición, ahí mi solución me parece, lo voy a hacer rápidamente, me corrigen si me equivoco, me parece que ahí la solución vendría a ser, si no estoy mal, y vale, me parece que está mal la solución de acá. Disculpe, profe, ahí No es 4. Dice 3. Exactamente, no es 4. Por eso les digo, chicos, ahí daránme una manito para corregir. Aquí sería 4, 3. Me parece que es 3 medios, ¿estoy bien? O menos 3 medios, creo que es. 3 medios. 3 medios es, ¿no es cierto? Daránme corrigiendo esos. Me parece que aquí la solución es 3 medios. Gracias. Y en el caso de aquí, la solución, el conjunto solución, hagamos esa corrección, pluma, es 3 medios. Cuando x vale 1, ¿cuánto vale y? 5 medios. No, ahí vale menos 3 medios. ¿Y arriba cuánto vale? Ah, no, 3 medios. Y en el de arriba 3.5, son 7. 7 medios. A ver, Siete 7 medios. medios, no importa, hagamos la corrección. Como digo, ahí me ayudarán porque aquí es 7 medios. ¿Estoy bien? Sí, ahí sí. Ahí estoy bien, ahí creo que ahí corregimos, ¿no es cierto? Aquí es 7 medios y aquí es 3 medios. ¿Estoy bien? ¿Sí estoy bien o no? Sí. Ya. Listo, entonces, como ustedes pueden ver, hemos establecido nosotros un procedimiento de cálculo, reitero, entonces yo podría dar cualquier valor de x y obviamente eso me va a corresponder un valor de y. Esto es muy importante también cuando veamos esa partecita de las funciones y armemos los pares ordenados, tenganlo presente. Ahora, para generalizar, yo dije, le voy a dar un valor arbitrario a x, por lo tanto digo, le voy a dar un valor de t. Y t toma cualquier valor. T pertenece al conjunto de los números reales, ¿sí? Puede ser cualquier valor positivo, valor negativo, irracional, lo que sea. Eso estoy considerando o colocando esta condición. Acá lo hice numéricamente, muy específicamente, pero ahora le voy a generalizar. Si yo digo x es igual a un valor t, que pertenece al conjunto de los números reales, por lo tanto, y despejando de esta relación, implica que y me quedaría escrito como 2t menos 0,5, ¿sí? Y de esta manera, lo que yo acabo de hacer es expresar la manera en la cual yo puedo representar el conjunto solución, dada la condición matemática que yo inserté al inicio. Muy bien, si digo t vale 2 y el t le reemplazo acá, cuando t vale 2 implica que x vale 2, en consecuencia y, reemplazando en esta ecuación el valor de t, ya no de x, sino de t, porque ustedes pueden observar, y le hice que dependa de t, aquí me va a quedar 3,5, que son los 7 medios. Y así yo puedo ya ir obteniendo los conjuntos soluciones. ¿Cuántos conjuntos solución encontraría entonces en este problema? 1, 2, 3. ¿Cuántos conjuntos solución? ¿Quién me dice? Infinitos, porque se dio t valor de números. Correctísimo. Aquí yo voy a tener x, y, voy a tener
infinitas soluciones, infinitos pares, correcto, por la respuesta, ¿no es cierto? Porque yo estoy argumentando. Ahora, otra manera también que se pudo haber hecho la consideración es si le doy un valor a y. Al revés, es decir, ahora en vez de haberle dado x, ahora le voy a dar el valor de y. Por lo tanto, ¿qué es lo que debo de calcular? El valor de x. Y nosotros podemos ver que esta ecuación, que siendo la misma, la que debo de resolver, yo le he condicionado de dos maneras. En el primer caso, asigné un valor a x y en el caso del valor de acá, asigné el valor de y. Aquí determiné y en función de t y acá determiné x en función de t. Pero obviamente son dos condiciones matemáticas. ¿Cuál de las dos puedo utilizar? La que yo quiero, bajo estas consideraciones que estoy haciendo, ¿sí? Obviamente, aquí también voy a tener un conjunto de pares ordenados y la respuesta aquí de cuántos conjuntos de pares ordenados voy a tener. ¿Cuántos conjuntos de pares ordenados voy a tener? Igual, infinitas. ¿No es cierto? Igual, infinitos pares ordenados. Entonces, son mecanismos que yo estoy desarrollando para resolver el problema. Lo que acabamos de hacer acá, extendámosle, hagamos la extensión. Ahora tengo una ecuación de tres incógnitas, x1, x2, x3, igualado a 5. Esa es mi ecuación matemática, cumple la condición de ser una ecuación lineal, dado los conceptos anteriores que hemos mencionado. Y para resolver esta ecuación, esta única ecuación, como en el ejercicio anterior, lo que yo voy a hacer, a mi conveniencia, por extenderle de esa manera, en este caso digo, voy a asignar valores a x2 y voy a asignar valores a x3. Cualquier valor, es decir, voy a asignar un valor de s y de t que le pertenecen al conjunto de los números reales, que no necesariamente tienen que ser iguales, ¿sí? Pueden ser valores diferentes, pero yo voy asignando. ¿Eso qué implica? Que ahora, si yo despejo x2 en esta ecuación, x3 en esta ecuación, la ecuación me quedaría escrita de esta manera, x1 menos 4. S más 7t es igual a 5. Estos están condicionados a que yo le asigne esas cantidades. Por lo tanto, ¿cuál es la única incógnita en esa ecuación? X1. Correcto, x1, y por lo tanto, yo aquí ya le he despejado. ¿Qué es lo que yo estoy consiguiendo con eso? Estoy encontrando una manera de representar el conjunto solución. ¿A qué me refiero? Voy a borrarla. Es decir, que mi conjunto solución, x1, x2 y x3, van a estar representados como, vendría a ser la relación 5 más 4s menos 7t, x2 es s y x3 es t. De esta manera, yo represento el conjunto de solución. Y la pregunta que hice hace un momento, ¿cuántos conjuntos existirían en este problema como solución? Infinitos, profe. Infinitos, sí. Disculparán que puede ser cansón, pero es muy importante que ustedes me den las definiciones por lo que habíamos conversado el día de ayer. El conocimiento va a ser más aprovechado cuando ustedes dan las propias definiciones y ustedes mismos dan las respuestas correctas, ¿sí? Entonces, de esta manera, yo ya puedo representar este conjunto solución y que me resuelve esta ecuación. Dígame. Disculpe, ¿por qué se dan soluciones infinitas? Porque yo puedo dar valores de S y de T el que yo quiera. Ah, ya. ¿No es cierto? Yo digo, S va a valer 4 y T va a valer 3. Pero alguien dice, no, profe, yo le voy a hacer que S valga 100 y T valga menos 800. Por lo tanto, con eso ya puedo calcular el X1. ¿Sí se ve? Sí. Correcto. Entonces, por eso tengo infinitas soluciones. Claro está, ya vamos a ir viendo más adelante cuando entremos a los sistemas de ecuaciones. Ahorita estamos hablando solamente del concepto de la ecuación, ¿sí? Claro está, alguien puede decir muy bien, condicionar el problema. Yo quiero que S sean números enteros, pertenezca al conjunto de números enteros y, perdón, esos son números naturales.
O sea, yo le puedo ir dando condiciones a este mismo problema. Digo, S me va a dar un conjunto de números, pertenece, perdón, al conjunto de números enteros, me parece que es la letra Z, y debe de estar comprendido entre un intervalo de 0 y 2. ¿Sí? ¿Ese qué valores podría tomar? 0, 1 y 2. 1 y 2. 0, 1 y 2. Pero si ven, yo estoy ya ahorita medio comenzando a condicionar el problema. Y digo, T tiene que valer solamente el valor de 1. ¿No es cierto? ¿Sí? Muy bien, digo, ahora voy a aplicar todo lo que vimos hace un momento. Yo ya sé qué es esto, ¿Cuántas soluciones creen que ustedes habría en este problema? ¿Quién me puede decir? ¿Cuántos conjuntos solución? 3. 3. 3. ¿Seguro? Yo creo que van a haber 9. 9 conjuntos solución. ¿Por qué? Porque la primera combinación es cuando S valga 0, T valga 1, perdón, esto vendría a ser X2, esto es X3, ¿cuánto va a valer X1? X1 va a salir de esta solución. ¿Se ve, chicos, o no se ve? ¿Se entiende o no se entiende esta parte? No. No hay problema. Profe, ¿podría explicar? Sí, seguro. Voy a volver a hacer, le voy a poner de otra manera un ratito. A ver, borrador, pluma. Voy a abrir una pizarra. Déjenme ver dónde estaba la pizarra. Se me perdieron la pizarra. ¿Dónde está la pizarra del Zoom? A ver, aquí está, dejemos de compartir. Aquí está la pizarra. Ya. ¿Alguien tiene el ejercicio que me diga, por favor? Me dé las ecuaciones. ¿Alguien le tiene tal vez la presentación? Era X1, A ver. Es. la ecuación, Sí, quiero la ecuación. ya. X1 Ya, menos 4X2 ya. más 7X3 igual a 5. 7x3 igual a 5. a 5. Bien, nosotros ya condicionamos que x2 dice que vale S, x3 vale T, y como consecuencia x1, si me ayudan tal vez con eso. Me parece que Es 5 más 4S menos 7T. 4S y menos 7T, ¿no es cierto? Eso está claro, no creo que hay duda allí, ¿no es cierto? Habíamos dicho, si S y T toma cualquier valor, yo voy a tener un conjunto solución, voy a tener infinitas soluciones. Está claro, un conjunto, infinitas conjuntos soluciones. Es decir, X1, X2 y X3 va a ser infinitas soluciones. Hasta ahí estábamos claros, ¿sí o no? Sí, profe. ¿No es cierto? Entonces, ahora yo digo, el mismo ejercicio ahora le vamos a condicionar, porque puede darse esa situación. Digo, muy bien, el valor de S pertenece al conjunto de los números enteros y debe ser considerado entre 0 y 2. Y ustedes me dijeron, ¿qué valores puede tomar el S entonces? 0, 1 y 2. Son los únicos valores que podría tomar. Y yo también dije, voy a condicionar el problema y ahora le voy a decir, voy a decir que T siempre valga el valor de 1. ¿Sí? Estoy condicionando el problema. ¿Estamos hasta ahí? Chicos. Sí, profe. Entonces ahora yo la pregunta, mira, ¿cuántos conjuntos soluciones voy a tener? Listo, vamos haciendo las condiciones. Muy bien, la primer conjunto solución va a ser el siguiente. ¿Cuánto va a valer X2? Voy a tomar el primer valor, vale 0. ¿Cuánto vale X3? 1. ¿No es cierto? 1. 1, ¿no es cierto? Vale 1. ¿Cuánto vale X1? ¿Dónde tengo que reemplazar el X2, el X3 o el S o el T? ¿Dónde tengo que reemplazar? ¿La ecuación? En esta relación. Aquí tengo que reemplazar. Por lo tanto, ¿cuánto vale X1? Menos 2. Menos 2.
Este es mi conjunto solución. Me parece que alguien me dio la respuesta anteriormente y parece que yo mismo me mareé, pero no importa. Esta es una primera solución. Es la primera solución. ¿Cuál va a ser mi segunda solución? ¿Qué valor tomaría aquí en este caso como x2? El 1. El 1. ¿Como x3? 2. No, el x3 ¿cuánto? 1. 1 también. 1 porque aquí está condicionado. Yo estoy condicionando ese al problema. Por lo tanto, x1 ¿cuánto vale? 2. 2. Esta es mi segunda solución, mi segundo conjunto solución. Me parece que alguien me dio bien la respuesta y yo más bien me pegué la confundida y más bien mil disculpas si es que me dieron la solución y ahí creo que es lo que se nos confundimos. ¿Y cuál sería la tercera solución? ¿Cuánto tiene que valer x2? 2. 2. ¿Y cuánto vale x3? 1. 1. ¿Y cuánto vale x1? 6. 6. Por lo tanto, esta es mi tercera solución. En este ejercicio, bajo las condiciones que yo acabo de colocar, quiere decir que yo tengo ¿cuántas soluciones? 3 posibles soluciones, ¿sí? Porque yo condicioné el valor de S y el valor de T, en este caso. ¿Estamos? No sé si eso aclaró tal vez la confusión hace un momento. ¿Sí? No sé, ahí las compañeras que me decían un poquito que vuelva a explicar, ¿quedó claro o no quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Ya. Y algo bien importante, si es verdad aquí se tomó x2 y x3 como S y T, todo va a depender de ustedes, porque ustedes pueden decir muy bien, ustedes pueden decir, para mí x1 vale S y x2 vale T. Por lo tanto, yo tendré que despejar x3 de la ecuación anterior. No sé si me ayudan nuevamente, ¿cuál era la ecuación? La ecuación era x1 menos 4x2 creo que era, más Más 7x3. 7x3 igual a 5. Entonces, ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que despejar este x3 y reemplazar acá. En ese caso me quedaría 5 más x1, pero ¿cuánto vale x1? x1 vale S, más 4x2, pero ¿cuánto vale x2? Vale T. Sería menos, menos S, perdón, porque muchas gracias. Sería, no, parece sería estoy al revés. sí, Sería es menos S y más 4. y más Sí. 4t, correcto, menos de S más 4t y todo esto dividido para 7. Esto me estaría representando mi conjunto solución. No hay una regla matemática que me diga, oiga, ¿a qué variable le digo S y a qué variable le digo T? Todas son válidas. Pues eso ya depende de quién desarrolla el problema y cómo se me argumenta. Sí, la argumentación es muy importante porque esto es válido y lo que está acá también es válido. ¿Sí? Y ahí pueden hacer la bola de combinaciones y pueden utilizar cualquier letra también, mucho cuidado, el S y el T en vez de S utilizan la B o la W un poquito. Es un problema con lo que se viene del colegio, que como que nos enseñan a utilizar ciertas letras puntuales como que son para las variables, ¿sí? Un poquito ya también les hablaré del tema cuando veamos las funciones. Pero aquí, en realidad, yo puedo utilizar cualquier letra para representar, lo que sí, mucho cuidado con las ecuaciones, cómo tengo que hacer la parte algebraica y la representación ya numérica como tal, ¿sí? Preguntas, dudas, chicos, no sé si queda claro, más bien, ¿hay alguna duda, alguna inquietud? ¿Quedó claro el problema, el ejercicio y más o menos qué es lo que yo podría hacer en el propio problema, ¿no? Condicionarle. Eso ya va a depender más o menos de lo que yo quiera hacer. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Dudas? ¿Todo claro? Sí, profe. Bien. Sí, está claro. Ahora sigamos avanzando. Muy bien. Ya hemos visto el entorno de una ecuación, el concepto de ecuación lineal y la ecuación lineal de varias variables y la manera en la cual podríamos resolver una ecuación. Sin embargo, en la modelación matemática, muchas de las veces yo tengo
diferentes componentes que están asociados a las variables del problema. Si yo tengo un número finito de ecuaciones lineales, las mismas incógnitas, el agrupar estas ecuaciones que tienen las mismas incógnitas es lo que se conoce como un sistema de ecuaciones. Y obviamente tiene que ser un sistema de ecuaciones lineales o un sistema lineal. Es un poquito la consecuencia de haber definido las ecuaciones lineales. Y aquí podemos observar cuál sería la representación matemática del modelo. ¿Sí? Aquí tenemos una ecuación 1, en donde tenemos la incógnita 1, 2, hasta la incógnita x sub n, las constantes asociadas a las incógnitas. Un poquito, ustedes pueden ver esa notación de subíndice que ya lo veremos en las matrices, o algunos ya están recordando, o algunos ya conocen a qué se refiere esa notación de subíndices, ¿sí? Aquí tenemos una ecuación 2 con la misma estructura, con las mismas incógnitas, porque estas son las mismas incógnitas. No es que son incógnitas diferentes, a veces eso genera confusión. Lo que sí es diferente son las constantes. Que puedan tener el mismo valor es una cosa completamente diferente, pero me pueden representar otras cosas, ¿sí? Y lo que yo siempre digo, bueno, todavía les falta más o menos, hay una materia que se llama investigación operativa y, perdón, en la matemática, en el cálculo integral me parece, perdón, no hay que irse muy lejos, en el cálculo integral van a ver a lo que me refiero. Constantes A sub 1, 1, 2, A sub 2, 1, aunque pueden tener el mismo valor, pueden tener unidades diferentes, ¿sí? Eso es algo que se ve en lo que es programación lineal y lo que se ve sistemas de multivariables. Cuando vean multiplicadores de Lagrange, les voy dejando en la mente esos términos que más adelante ustedes lo van a utilizar. Y obviamente tengo una ecuación E sub n, n ecuaciones, ¿no es cierto? Y de esta manera, lo que yo planteo es lo que hemos acabado de mencionar, es un sistema lineal o un sistema de ecuaciones. Aquí tenemos ya un esquema un poquito más claro, ¿no? Numéricamente ya con las constantes, con las variables, etcétera, que es un sistema compuesto de dos ecuaciones, pero con tres incógnitas. Y en las reglas algebraicas ustedes recordarán que habían ciertas definiciones, los que manejan o conocen la definición, que tiene cierta importancia para la resolución de un problema. Bien. En este ejercicio se plantea un conjunto solución. En este planteo, si nosotros sustituimos el valor de 1, 2 y menos 1, entendido a este como x1 igual a 1, x2 es igual a 2 y x3 es igual a menos 1. Por favor, les voy a pedir que hagan la sustitución en las dos ecuaciones y me digan qué es lo que se obtiene. Por favor, ¿qué pasa si hago la sustitución en la primera y en la segunda ecuación? Si me ayudan con eso, chicos. ¿Qué pasa en la primera ecuación? ¿Cuál es el resultado al sustituir esas incógnitas? ¿Cuánto me da el resultado? La igualación, profe. Menos 1 igual. Sí, lo mismo. Ajá. Quiere decir que este resultado me hace que se cumpla la igualdad de la primera ecuación. Es decir, el resultado me da menos 1. ¿Y qué pasa cuando hago la sustitución en la segunda ecuación? Lo mismo, profe. El resultado me da menos 4. ¿Estoy bien? A la menos 4 igual. Correcto. Entonces, quiere decir que, igual que en el caso anterior, se cumple la igualdad de la ecuación. Nosotros debemos entender que este resultado matemático, este conjunto solución x1, x2 y x3, me cumple con las dos ecuaciones, es decir, me satisface la condición de ecuación, es decir, la igualdad. Estas vienen a ser la solución para las dos ecuaciones al mismo tiempo. Nuevamente les voy a pedir de favor
que esta solución, x1 igual a 1, x2 igual a 8 y x1 es igual a 1, hagan nuevamente la sustitución en las dos ecuaciones. Y quiero ahí que nuevamente me comenten qué es lo que pasa. En la primera sí cumple igual. Quiere decir que esta solución o este conjunto de solución me cumple aquí también. Dice que me da igual a menos 1. ¿Qué sucede con la segunda ecuación? En la segunda no sale igual. ¿Ya? Quiere decir que aquí no se cumple la igualdad. Bien, cuando yo construyo sistemas de ecuaciones lineales o sistemas lineales, que es un conjunto de ecuaciones, al igual con lo que veíamos anteriormente, nosotros planteamos esta ecuación y hemos dicho yo tengo que encontrar un conjunto solución, ¿no es cierto? Es decir, las incógnitas, debo encontrar sus valores numéricos para que se cumpla la igualdad. En el caso de los sistemas de ecuaciones, debo hacer exactamente lo mismo. Debo de encontrar un conjunto solución que no satisfaga únicamente a una ecuación, sino que satisfaga a todo el conjunto de las ecuaciones, ya que lo que mencionaba hace un momento, cada una de estas ecuaciones están relacionadas con las mismas incógnitas. ¿Sí? Entonces, reitero, para mí creo que esto es un recordatorio para ustedes de lo que era resolver los sistemas de ecuaciones lineales. Es encontrar un conjunto solución que me cumpla con todas las ecuaciones. Bien. Ahora, hay que tener presente, porque a veces se comete ese error, un sistema lineal no siempre tiene solución. Puede ser un sistema que no cumpla con eso. Y este es el ejemplo que acabamos de desarrollar. Vimos que se cumple para esto, para las dos, pero la otra solución que obtuvimos solamente se cumplió para la primera ecuación, no para el otro caso. ¿Sí? Por lo tanto, esta segunda solución no me permite resolver el sistema como tal. El sistema se resuelve siempre y cuando todas las ecuaciones o en todas las condiciones se cumpla la condición de igualdad. ¿Sí? Ahora, vamos a tener, aunque ya me adelanté al tipo de soluciones que nosotros podemos encontrar, nosotros vamos a ver que en los sistemas de ecuaciones existen, a ver, déjenme ver si estoy bien, 3 tipos de soluciones que yo las puedo analizar y las puedo encontrar. Bien. Un poquito recordando lo que había yo indicado hace un momento, en notación matemática, ¿cuál es la intención de los subíndices? ¿Sí? Que vamos a utilizar en la representación matricial, perdón. El primer subíndice, el que me estaría representado por la letra I o el primero que está delante, me representa o me indica qué ecuación matemática corresponde. ¿Sí? ¿A qué ecuación pertenece? Y el subíndice J, lo que me estaría indicando es a qué variable está asociada. Sí, como nosotros podemos observar aquí, el A21 representa o está conectado a la segunda ecuación, pero a través del producto conectado a la primera variable. Acá tenemos el A23, segunda ecuación, asociado a la tercera variable, un poquito para tener presente. En el caso de las variables independientes, solamente se le utiliza el subíndice con un literal, que en este caso le pertenece a la ecuación, un poquito para identificar las correspondencias. Bien. Dentro de lo que es conectar la forma de ecuación, la estructura algebraica define como ecuación a una forma matricial, ¿sí? Yo puedo construir lo que se conoce como un arreglo rectangular. ¿Y ese arreglo rectangular en qué consiste? Consiste en tomar únicamente las constantes y construir esta forma. Ya vamos a ver el porqué para poder resolver o desarrollar un método de resolver los sistemas de ecuaciones. ¿Sí? Entonces, es evidente que
se puede apreciar que en este arreglo rectangular lo único que se considera son las constantes. La constante en la posición A11, en la posición A12, reitero, en este caso se entendería que le pertenece a la ecuación 1 asociada a la variable 1, ecuación 1 variable 2, ecuación 2 variable 3, ecuación 3 variable 4 y obviamente aquí tenemos los términos independientes y de esa manera puedo construir este arreglo matricial que más adelante vamos a ver cómo lo vamos a utilizar. ¿Sí? Esta matriz se le conoce como la matriz aumentada, ¿sí?, en base al arreglo matricial. Este concepto de matriz aumentada también lo vamos a utilizar en otras definiciones y hay que saber identificar en qué momento se lo identifica o se le conoce de acuerdo a lo que estemos considerando en la aplicación del problema, ¿no es cierto? Aumentada, ¿por qué? Porque nosotros hemos considerado aquí los términos independientes, ¿sí? A eso se refiere como matriz aumentada, porque aquí, si nosotros observamos, todos estos términos son asociados a la variable y nosotros le hemos aumentado el término independiente. ¿De dónde? Del sistema de ecuaciones, ¿sí? En este arreglo rectangular. Veamos aquí un ejemplo muy rápido y práctico. Este es el sistema de ecuaciones. La matriz aumentada, aquí podemos nosotros observar los coeficientes con sus signos. Mucho cuidado, esto es bien importante. Las constantes, porque aquí cometen un error. Las constantes bajan con el signo que le antecede. Menos 3, menos 5, menos 3, menos 5. 9, 1, 0, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Y algo bien importante para no generar confusión o un mal cálculo en los resultados. Siempre se debe mantener una normativa de orden. Asociados a la primera variable, asociados a la segunda variable y asociados a la tercera variable. ¿A qué me refiero? ¿Qué tal si por allí, y eso a veces lo hacen ciertos autores, x2 más x1 más 2x3 es igual a 9? Hagamos cuenta que la primera ecuación está definida de esta manera. Y cuando uno a lo mejor quiere hacer la matriz aumentada, puede cometer aquí un error. A ver, pongámosle de otra manera porque aquí no se me va a dar exactamente lo mismo y no se va a ver el error. Perdón, hagamos cuenta que está así, 2x3 más... Ya. Y alguien dice, supongamos que la primera ecuación está descrita de esta manera. Entonces pueden cometer este error. Alguien dice, muy bien, voy a hacer la aumentada y no se percata de esto, de lo que acabo yo de mencionar, del orden de la variable. Entonces coloca 2, 1, 1, 9, 2, 3, 4, 6, menos 3, menos 5, 1 y 0. Claro, yo he construido la matriz aumentada y a lo mejor si resuelvo, como vamos a ver más luego el método, uno de los métodos, voy a encontrar una solución, pero no le va a corresponder al sistema como tal. Entonces, chicos, en eso tendrán mucho cuidado. Son los errores que frecuentemente se cometen. Son no de procedimiento, sino más bien de no estar atentos a cómo me plantean los problemas como tal, ¿sí? Digo, hago las aclaraciones porque, insisto, son los errores que se cometen cuando se hacen ya las evaluaciones y evidentemente implicaría una mala, no una mala nota, sino evidentemente a lo mejor cuando se analice el resultado, insisto, el procedimiento va a estar bien, pero el resultado no corresponde, eso implica una penalización en el resultado de la evaluación. Bien, ¿cómo nosotros podemos resolver este tipo de métodos? ¿Sí? Vamos a ver, utilizando la forma mediante la representación de los sistemas de ecuaciones o utilizando el arreglo rectangular, que en esencia me va a dar el mismo resultado. Bien. De hecho, ustedes recordarán, cuando se tenía sistemas de ecuaciones, habían diferentes formas de resolver un sistema de ecuaciones. No sé, los que hayan visto, ¿cuáles eran los métodos para resolver sistemas de ecuaciones? Recordando los que... ¿Cuáles? Igualación, reducción, sustitución. Ya. No sé, estos eran los métodos que se utilizaban. Igualar las ecuaciones, sustituir las ecuaciones, sumas y restas entre ecuaciones también. Y obviamente luego iba el famoso método matricial. Bien, entre los métodos para resolver,
hay el método de sumas y restas. ¿Sí? Que si yo tengo dos ecuaciones, lo que yo hago es ver o trato de ir eliminando las constantes o las variables entre cada una de las ecuaciones. Ya vamos a ver un ejemplo para que vean a qué me refiero. Y obviamente también podría ir intercambiando las ecuaciones. ¿Sí? Siempre puedo intercambiar dos ecuaciones de tal manera de que voy construyendo una estructura algebraica que me permita ir definiendo una única variable presente en la ecuación. ¿Sí? Y lo que decía hace un momento, sumar un múltiplo de una de las ecuaciones a otra. En el arreglo rectangular es exactamente lo mismo, el mismo concepto, solamente aquí he cambiado definiciones. Aquí hablamos de ecuaciones, aquí hablamos de renglones. Un ratito, vale la pena volver acá atrás. En esta estructura algebraica, aquí yo le conozco esto como ecuación. En esta estructura algebraica de este arreglo rectangular o matriz aumentada, a esto se le conoce como fila o renglón. Sí, solo es un cambio de términos, pero estamos hablando, créanlo, no exactamente de lo mismo. Aquí decimos la multiplicación de una ecuación por una constante, aquí la multiplicación de un renglón por una constante. Intercambiar dos ecuaciones, intercambiar dos renglones. Sumar un múltiplo de una de las ecuaciones a otra, sumar el múltiplo de una de las renglones a otra. Son exactamente lo mismo, pero en el momento de hacer la parte operativa y de desarrollar el ejercicio, esto es un poco más conveniente, pues no decir conveniente 100%, ¿sí? Porque yo voy a manejar o manipular únicamente los parámetros que me van a resolver el sistema y encontrar justamente este conjunto solución, ¿sí? Bien. Veamos aquí un ejemplo representado de las dos estructuras. Este es el sistema de ecuaciones, esta es su representación en matriz aumentada, como podemos observar. Y aquí lo que vamos haciendo es justamente las dos cosas, ¿no? La ecuación 1 le multiplico por menos 2 y le sumo a la ecuación 2. Acá vendría a ser, le multiplico el renglón 1 por menos 2 y sumo el renglón 1 por menos 2 y le sumo al renglón 2 únicamente. Si ustedes van observando, cuando utilizo la forma de las ecuaciones, aquí están presentes las incógnitas, X, Y y Z. En el caso de acá, desaparece y en realidad operativamente es más conveniente esta expresión algebraica. Aquí, como ustedes pueden observar, no tengo que estar transcribiendo toda la ecuación de una línea a la otra, como se observa en el desarrollo matemático. ¿Qué hemos hecho en este primer paso? Si nosotros observamos en la segunda ecuación, le hemos eliminado la incógnita X. En la segunda ecuación todavía no está resuelto el problema. Obviamente acá hay que tener mucho cuidado. No es que aquí no se pone nada, aquí se pone el valor numérico 0. ¿Sí? Si sigo avanzando, en la tercera columna también le eliminé la variable X. Regálenme un segundito, por favor, chicos. Era una reunión, una llamada de la directora de la carrera. Un ratito hago una pausa para hacerles una consulta a ustedes un poquito en cuanto al horario. ¿Hay algún inconveniente si esta hora le ponemos de 11 a 1? Porque se me está cruzando con una reunión que tengo de 9 a 11 todas las semanas, pero eso debo de consultar con ustedes. Si habrá algún inconveniente, alguien tiene algún inconveniente en poderle mover la clase de 11 a 1 de la tarde. No sé, chicos, a ver si me ayudan con eso. Según nuestro horario tenemos de 12 a 1 también. Ah, no, justamente eso, esa era la consulta de 12 a 1. ¿Qué es lo que tiene? Si me pueden ayudar. Hay responsabilidad ¿Perdón? Ética y responsabilidad social. ¿Con quién tienen? ¿Con Joan Armijos? Con Esteban Coello. Con Esteban Cuello. Ya, ¿de qué hora a qué hora me dicen de 12 a 1? Ah. Y si yo le pido a él que le mueva de 10 a 11 para nosotros tener de 11 a 1, ¿creen que será factible?
Es que no sabemos del horario del otro docente también. Es que, profe, también, o sea, nosotros tenemos clases recorridos, o sea, ocupamos toda la hora de 7 a 1, o sea, no tenemos horas huecas. Ya sí, lo que pasa que les comento, frecuentemente las horas siempre eran de 7 a 9, de 9 a 11 y de 11 a 1, sino ahora por esta cuestión de la pandemia y pensando que íbamos nosotros a regresar a las clases normales, presenciales, me cambiaron el horario y colocaron de 10 a 12, pero a mí me desfasó una actividad también de tipo administrativa que tengo de 9 a 11 de la mañana. Pero bueno, si no se puede, no pasa nada. O sea, nos mantenemos tal cual está. Si no, Yo eso creo que por nosotros no había problema porque igual estamos de 7 a 1 en clases. La cosa sería ver del otro si usted docente. conversa con el otro docente. Verá, yo voy a ver si puedo conversar con Esteban para ver si él se puede mover a clases de 10 a 11 y conmigo de 11 a 1. Y les estoy comunicando entre la semana. Caso contrario, si no se puede, no se puede, pues, como me decía un profesor mío, o sea, y mantendríamos el horario. Digo, de todas maneras, yo les tengo comunicados. ¿Estamos? Ya, ingeniero, Ya. gracias. Volvamos a la clase. A ver, un poquito aquí ya estaba, justo estaba también en la otra reunión escuchando lo que dicen y bueno, déjenme ver una cuestioncita, volvamos, pausar. A ver, ahí está, grabándose. Ya. Entonces, lo que yo estaba mencionando en este ejercicio es que son los dos caminos en los cuales se puede desarrollar el problema, manteniendo la estructura de un sistema de ecuaciones, como podemos ver en el centro de la pantalla, y lo que está al lado derecho de la pantalla es cuando yo le transformo el mismo sistema de ecuaciones a un arreglo rectangular o de forma matricial, que en esencia es esa expresión. Sino yo decía por factibilidad, por la parte operativa, considero yo que el arreglo rectangular es más sencillo manipular la información, pero obviamente en los dos procedimientos llego al mismo resultado. Bien, como ustedes pueden ver aquí se ha ido haciendo los diferentes partes, ¿no es cierto? Y llegamos a este resultado. Si nosotros observamos la última ecuación, acá sería el último renglón. En la última ecuación, lo que yo hago al final es despejar la incógnita. Y yo ya puedo encontrar la solución de z, que es mi incógnita. Una vez que encuentro el valor de z, recuerden que dentro de los métodos de los sistemas de ecuaciones, ¿qué es lo que hago con ese valor de z? Le reemplazo en este ejercicio mío, en la segunda ecuación, el valor de z y la única incógnita me representa la variable y, por lo tanto, yo puedo encontrar la variable y. ¿Sí? Es lo que aquí un poquito está expresado. Yo encontré z, reemplacé z en la siguiente ecuación, o lo que se hace a continuación, también es un método también factible, es de ir eliminando las incógnitas hacia arriba. Si ustedes observan aquí en este paso, multipliqué por menos 1 y le sumé a la de acá arriba y se me eliminó la incógnita. Y luego la última incógnita z de aquí, multiplicando por las constantes que corresponden, eliminé toda la relación. Que al final me queda esto de aquí, que también es una mayor cantidad de pasos si les podemos observar, pero me quedan ya automáticamente el conjunto solución del sistema de ecuaciones originales. En el caso de acá, al hacer los mismos procedimientos, nosotros podemos ver que se generan una forma matemática en donde este es el elemento A11 asociado a la ecuación 1, variable 1, el elemento A22, ecuación 2, variable 2, y el A33, ecuación 3, elemento 3, solamente están presentes con los valores de la unidad y todos los demás elementos hicieron 0. Es decir, aquí también me va a dar el conjunto solución, como podemos observar, resultó ser 1, 2, 3, 1, 2, 3, que cumple con las tres ecuaciones. Reitero, los métodos para resolver que ustedes ya deben haber visto en el colegio, que era igualación, sustitución, sumas y restas, y obviamente el método matricial, y hay algunos otros más, no diré más complejos, pero que requieren un carácter de métodos numéricos, una parte de programación, entre comillas, pero la representación rectangular en lo personal para mí es más conveniente, ¿sí? Reitero, ¿por qué? Porque yo no tengo que estar manejando los signos o las operaciones o las representaciones que tenemos acá. Sin embargo, vale acotar, a ver, espera un ratito, voy a borrar todo esto, ¿sí? Que en estas dos
partes del desarrollo del problema en forma de ecuación o en forma de renglones o el arreglo matricial, ¿sí? O rectangular, en los dos se me evidencia cuál va a ser el resultado, ¿sí? Es decir, yo de aquí me puedo mover en esta dirección, o lo que hicimos, de aquí me muevo en esta otra dirección. Recuerden que están asociadas las formas, nada más, ¿sí? Pero en estos dos casos se puede ver la representación del conjunto solución que en mi problema se obtuvo, que es x igual a 1, y2 igual y z igual a 3. Son procedimientos que se pueden realizar, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, lo que había yo mencionado hace un momento. Un sistema de ecuaciones lineales tiene tres posibles escenarios. Me voy a adelantar a eso. El primer escenario es una solución única. Y en el ejemplo anterior se dio esa condición matemática. Esta es la solución única. Si ustedes reemplazan en las tres ecuaciones, van a ver que se cumple la igualdad de las tres ecuaciones. Si por ahí le cambian un resultado, se inventan 1, 3, 3, van a ver que no cumple, a lo mejor cumplirá con una, pero no con todas. ¿Cuál es un segundo posible escenario? Lo que se conoce como soluciones infinitas. Y un tercer escenario que se puede presentar es el sistema resulta ser inconsistente, es decir, no existe soluciones para el problema, para el sistema de ecuaciones. Veamos aquí un ejemplo muy sencillo que de alguna manera me va a dar una posible de estas soluciones. Tengo este sistema de dos variables, dos ecuaciones, dos variables. Y lo que hemos visto en el desarrollo matemático o lo que se puede apreciar en la segunda ecuación antes de hacer cualquier otro tipo de operaciones, ¿qué puedo hacer en la segunda operación? En la segunda ecuación, ¿qué le ven ustedes? Simplificar. No es cierto, algo que nosotros conocemos. Vemos que las constantes asociadas a las variables y la constante independiente son múltiplos. Y lo que estoy haciendo es dividir la segunda ecuación para 2. Y me resulta que mi sistema se me volvió en esta relación matemática. ¿Sí? Ahora, si yo resuelvo este problema, y voy a aplicar algo muy sencillo. Sumas y restas. Si yo resto la primera ecuación con la segunda ecuación, ¿qué resultado me queda? X menos X, 0, más Y menos Y, 0, 4 menos 3, 1. ¿Esto es verdadero o falso? 0 es igual a 1. Falso. Falso. A esto se le conoce como una inconsistencia matemática. Y que para mí, ¿cuál va a ser su sentido? ¿Cuál va a ser su interpretación? Lo que me está indicando es que yo no tengo un conjunto solución para este sistema. Es decir, que yo no puedo encontrar qué valores de X y de Y me cumplen con las dos ecuaciones. Que con una de ellas se cumpla, puede darse. ¿Sí? Con la primera o la segunda. ¿Sí? Si utilizo los métodos anteriores, digo, le voy a dar a X igual a 4 y le reemplazo en la primera ecuación, entonces en consecuencia Y vale 0. Pero luego le compruebo esta solución en la segunda ecuación, no me va a dar solución. Por lo tanto, este tipo de resultados para mí son de interpretación. ¿Y qué significa? Es una inconsistencia, es algo matemáticamente falso. Dentro de lo que es la lógica matemática es falso esta condición, pero para mí, ¿qué significa dentro de lo que son los sistemas de ecuaciones? Que el sistema es inconsistente. ¿A qué se refiere? Que yo no tengo un conjunto solución que me resuelva a todas las ecuaciones. ¿Sí? Y obviamente,
Lo contrario de inconsistente es consistente, que vendrían a ser estos dos casos, el primero y el segundo. Cuando yo encuentro una solución única, el sistema es consistente. Y cuando encuentro soluciones infinitas, el sistema también es consistente. Ya hemos visto en este caso dos tipos de soluciones. Esta, la primera y la tercera. Cuando se presentan las soluciones infinitas. Porque ahí también a veces los estudiantes o se genera una confusión y dicen, a lo mejor dice, el problema no tiene solución, es inconsistente, cuando en realidad sí lo hay. Bien, ya vamos a ver más adelante ese concepto de infinitas soluciones cuando se da. Déjenme ver si estoy por aquí. Ya, sí, en un ejercicio más adelante vamos a ver otras definiciones u otras formas de encontrar la solución, y ya vamos a ver cuando se presentan las soluciones infinitas. Un caso muy claro, un caso clásico que nosotros podemos analizar es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y aquí podemos utilizar los métodos que ustedes ya me han mencionado: sumas y restas, sustitución, igualación, y hay un método, el método matricial, o el que también veremos más adelante con mayor detalle, hay el método gráfico, ¿no es cierto? El método gráfico se aplica exclusivamente para esta forma matemática, ¿sí? Cuando yo tengo un sistema compuesto de dos ecuaciones o de n ecuaciones, pero únicamente dos variables, porque también podría yo tener n ecuaciones, 3, 4, 5 ecuaciones, pero siempre con dos variables para utilizar la representación gráfica. Y en esta representación gráfica justamente vamos a ver los tres tipos de soluciones que se pueden presentar: la inconsistencia, solución única o soluciones infinitas. Bien, cuando yo utilizo esta forma matemática, y habíamos descrito gráficamente, esta es la representación de la ecuación de la recta. A1x1 más b1 y1, c es igual a 1. Y obviamente la ecuación de la recta no es más que trazar dentro del plano cartesiano cómo está dispuesta en base a los valores de A1, B1 y C1, ¿sí? Bien, cada recta o cada ecuación me representa una recta, y aquí nosotros podemos ver justamente el tratado de reseñar eso. ¿Qué pasa cuando dos rectas son paralelas? ¿Cuál es el concepto de rectas paralelas? ¿Quién me dice cuál es el concepto de rectas paralelas? Dos líneas que nunca se van a unir. Líneas que nunca se van a unir. ¿Cuál, alguien les dieron otro concepto? Son infinitas. Que nunca se tocan. Son infinitas, pero ahí falta algo más, algo más. Que van en la misma dirección. Van en la misma dirección, ¿ya? Pero ahí también falta algo más. No, está bien, van en la misma dirección, ¿sí? A mí cuando me daban este concepto de rectas paralelas en la escuela, y digo, son cosas que uno no se olvida, por eso hablábamos el día de ayer que las matemáticas en realidad son, hay conceptos que les quedan a uno desde muy atrás. Yo recuerdo que a mí el concepto que me daban, dos rectas son paralelas cuando se unen en el infinito, que más o menos es lo que ustedes han mencionado, ¿no? En lo que me han dicho hace un momento sus compañeros. Bien. ¿Cómo interpretar esto? Si dos rectas cuya representación gráfica yo la puedo hacer porque conozco las ecuaciones y resultan ser paralelas, este es el criterio de inconsistencia, pues lo que ustedes mismos han mencionado, no se cruzan. ¿Sí? Es decir, no hay un valor numérico que me pueda representar a las dos. Si yo tomo este punto, este par ordenado x, y le reemplazo en la primera ecuación, me va a cumplir para la primera ecuación, pero es evidente que en la recta L2 no se va a cumplir. Igualmente, si yo tomo este punto o este conjunto solución, digo, ve, yo voy a tomar este conjunto solución que pasa por la recta L2. Claro, si le sustituyo en la recta L2, se va a cumplir la ecuación, pero si le reemplazo en la ecuación L1, no se me cumple. Por lo tanto, este es un concepto que me permite ver esa idea de inconsistencia. No hay un punto o un valor que me permita representar en las dos ecuaciones de la recta.
de estas dos rectas que tengo ahí representadas. De acuerdo a la disposición geométrica, como podemos ver en la gráfica, aquí decimos que son paralelas. Pero dos rectas, insisto, por su disposición, pueden intersectarse en un punto. Y solamente en un punto. Mucho cuidado. A ver. Hago la corrección. Este es un caso. Puede intersectarse en un punto. Hago la corrección. Es decir, aquí yo tengo un par ordenado X, Y. Y si yo le hago la sustitución en la primera recta, es evidente que se va a cumplir la igualdad. Y por la misma razón, si reemplazo en la segunda recta, también se va a cumplir la igualdad. Es decir, este es el caso que me dice, el sistema es consistente, pero tiene una única solución, porque es un punto común para las dos rectas. No sé si eso va quedando claro. O sea, esa es la interpretación matemática que le estamos dando a este sistema. Chicos, hasta allí. Sí, tal vez. Está entendido, profe. Bien, y vamos ahora al tercer caso que les había mencionado, la inconsistente, perdón, es consistente con infinitas soluciones. Bien, aquí podíamos observar lo siguiente. Esta recta L1 con esta recta L2 son paralelas, pero no se intersectan. Vamos al tercer caso. Cuando dos rectas son colineales, ¿sí? Cumplen la característica de ser paralelas. Pero a diferencia del caso A, nosotros podemos ver que la recta L1 y L2, ¿cuántos puntos de intersección van a tener? Infinitos. Infinitos, correcto. Tiene infinitos puntos de intersección por las condiciones geométricas que estamos estableciendo. Por lo tanto, más allá de que es paralela y alguien puede decir, no, pues el profe dijo que son paralelas, por lo tanto, de cajón es inconsistente. No, hay que analizar. Este problema tiene infinitos puntos de intersección, por lo tanto, siendo paralelo con infinitos puntos de intersección, es consistente. ¿Eso qué significa? Que yo voy a tener infinitas soluciones. Porque si yo tomo este par ordenado X, Y, que le pertenece a las dos rectas y le reemplazo en el sistema, se me va a cumplir la igualdad. Y muy bien digo, ahora le voy a tomar este par ordenado X y Y, que pertenece a las dos rectas, y les reemplazo en el sistema y también me va a dar solución. Entonces, por esa razón, el sistema es consistente y tiene infinitas soluciones. ¿Sí? Bien. ¿Por qué la ecuación de la recta, y en este caso muy particular, me permite analizar estos tres criterios, estas tres posibles escenarios, estas tres posibles soluciones que se podrían presentar en un sistema de ecuaciones? Porque esto yo lo voy a extender a sistemas de más variables, de 3 variables, de 4 variables, de 5 variables. Claro está que ustedes recuerden, en cuanto a representación gráfica, ¿cuál es nuestro límite de representación gráfica? ¿Quién me dice? ¿Cuál es hasta dónde yo puedo hacer una representación gráfica? ¿Hasta el infinito? No. Yo tengo 3 sistemas para hacer representaciones. La primera es la ecuación de la recta. El segundo es el plano cartesiano. ¿Y cuál es la tercera? Diagrama de barra. Es el espacio. ¿Sí? Yo aquí en una recta numérica puedo posicionar los números. Aquí en el plano yo puedo posicionar puntos. Y en el espacio yo también puedo representar puntos, pero con 3 coordenadas. Aquí es una coordenada, aquí son 2 coordenadas y aquí son 3 coordenadas. Cuando yo tengo un sistema de cuatro variables, yo ya no puedo hacer una representación gráfica. Recuerden que son las 3 representaciones que yo puedo tener: la longitud, el plano y el espacio. Cuando yo tengo un sistema con mayor cantidad de variables, prácticamente yo ya no tengo una representación gráfica. ¿Sí le ven el porqué? Yo no tengo un sistema de 4 ejes. A lo mucho tengo de 3, porque recuerden cómo se genera el plano cartesiano.
dos rectas a 90 grados. ¿Cómo se genera el plano en 3 Profe, ¿está hablando o no le escucho yo? Chicos, ¿me escuchan allí? ¿Ahí me escuchan? Ahí sí, profe. Ahí sí, profe. Ya se me apagó el micrófono aquí. Déjenme ver. Sí, ya se acabó la batería del micrófono, no importa. Bien, lo que les estaba mencionando, un poquito voy a volver hacia atrás, creo que ahí se nos perdió el audio. Es que yo este criterio que acabo de hablar de las dos rectas que son paralelas, que se intersectan en un punto o se intersectan en infinitos puntos, lo voy a extender ahora a sistemas de más variables. ¿Sí? Aquí tenemos el caso vuelta de un sistema de 3 variables, 3 ecuaciones y 3 variables. Cada una de estas ecuaciones me representa un plano. ¿Sí? Y aquí también podemos ver lo similar que se vio hace un momento. Si yo tengo dos planos paralelos, ¿sí? Si yo tengo dos planos paralelos, este concepto vendría a decir que el sistema es inconsistente. ¿Sí? Si yo tengo aquí 3 planos, como podemos observar, no sé si se observa más bien gráficamente, aquí tengo un punto que es común para los 3 planos. Esta vendría a ser solución única. Y si podemos ver en esta parte de acá, los 3 planos, en el momento que se costan, recuerden que cuando dos planos se costan, me generan una recta. Acá podemos ver, si los planos me generan una recta, aquí yo tengo infinitas soluciones, ¿sí? Y yo puedo ir viendo los diferentes casos que se me pueden ir presentando. Esto vendría a ser inconsistente, este también solamente si dos planos intersectan es inconsistente, y este también, como podemos observar, es inconsistente. Lo que habíamos mencionado, ¿no es cierto? Se me van generando esos 3 escenarios posibles. Este caso de aquí, el de acá y el de acá son inconsistentes. Intersectan en un solo punto, es el de aquí, porque las 3 rectas se intersectan de tal manera que va a haber un punto común entre los 3 planos, y acá las 3 ecuaciones me generan una misma recta, por lo tanto estas son infinitos, ¿no es cierto? Tienen infinitas soluciones. Estamos. Un último caso, que aunque no está aquí representado, es el mismo hecho de que todos los planos están uno sobre el otro, uno montado sobre el otro, que vendrían a ser también en este caso de acá. Me va a dar infinitas soluciones. Y como me había mencionado, ¿no es cierto? Ahora sí, extendiendo a n variables, estos mismos 3 criterios se van a aplicar. No hay nada diferente, solo hemos extendido el principio. Claro está que en un sistema de n variables, ¿qué es lo que yo pierdo? Yo no tengo representación gráfica, ¿sí? Pero el criterio es exactamente lo mismo. Y eso es algo bien importante, que no solamente lo vamos a aplicar aquí, sino también en otros conceptos matemáticos, sobre todo cuando veamos las funciones, veamos la derivada, y cuando ustedes vean la derivada en funciones de varias variables, van a ver que los criterios son exactamente lo mismo. Por eso digo, el cálculo diferencial, cuando se vea más adelante, es fundamental para muchas cosas que verán ustedes en otras asignaturas. Bien, nosotros aquí tenemos nuestro sistema y hemos identificado las constantes, las variables y el término independiente, ¿no es cierto? Lo que está ahí establecido en cuanto a los conceptos que se deben de identificar en un sistema de ecuaciones. Bien, vamos a dejar la clase hasta lo anterior. Mañana, ¿de aquí cuándo tenemos clase con ustedes? ¿Mañana o el jueves? El jueves. Mañana, pro. Ah, no, mañana tenemos con ustedes a las de 9 a 11, ¿ya? Sí, mañana vamos a continuar un poquito desarrollando estas definiciones y un poquito también desarrollando cierto tipo de ejercicios. Revisen el material.